Compañeros de fonética y fonología, muy buenas noches. Seguimos entonces con las sesiones de clase de la asignatura fonética y fonología del español. Hoy lunes 19 de octubre, en el horario de 6 p.m. a 8 p.m., vamos a seguir avanzando entonces con los temas de fonética y fonología. Vamos a iniciar esta sesión hablando de la siguiente actividad, ¿sí? Del taller número 5. Y en este taller número 5, entonces lo que vamos a hacer es identificar en cada una de estas imágenes, le vamos a asignar un fonema. No se nos olviden que en la actividad o en el taller número 4, nosotros observamos, y aquí lo que hicimos fue en el trapecio vocálico poner cada uno de, en el trapecio vocálico pusimos cada uno de los fonemas, ¿cierto? Asimismo, como decimos de que esta es alta anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dorso de la lengua va a esta parte de la cavidad oral. Entonces acá tenemos la cavidad oral y acá podemos ubicar en este trapecio los fonemas vocálicos. Yo digo que esto es la I, la U, la E, la O y la A. Entonces, claro, como acá tenemos muy bien en el trapecio vocálico cada uno de los fonemas que aparecen en esta representación virtual. Entonces, bueno, muy bien, como lo vimos en la clase anterior, decimos que es alta anterior y decimos que es la I. Acá alta posterior, ¿cierto? Decimos que es la U. Aquí media anterior decimos que es la E. Media posterior decimos que es la O. Y baja central decimos que es la vocal A. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ustedes deben mirar dónde se ubica el dorso de la lengua y deben ubicar entonces qué fonema es, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Este ya lo conocemos y lo van a hacer ustedes muy fácil. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente tema. Vamos aquí, así como lo hicimos con estos fonemas del sistema vocálico, ahora lo vamos a hacer con los fonemas del sistema consonántico, ¿sí? Con el sistema consonántico. Entonces vamos a mirar bien el punto de articulación. Mire, bilabial y sordo. Entonces vamos a decir que esta es la P, ¿sí? Y aquí, mire, es bilabial pero sonoro. O sea, aquí nos va a mostrar cuando la epiglotis que ven acá se muestra, es que es sonoro. Y cuando no se muestra es sordo. Entonces la P es bilabial sorda. Y la B es bilabial, miren, sonora. Aquí puede ser, aquí miremos lo siguiente. Tenemos, bueno, entonces, bueno, no se nos olvide, miremos bien los fonemas. Bilabial sorda, pero mira acá también es bilabial, actúan los labios y se ve la epiglotis, que quiere decir que es sonora, entonces es la B. Miremos acá, el ápice está detrás de los dientes, sería dental, pero no se ve la epiglotis, entonces sería la T, dental sorda. Y esa sería dental, pero sí se ve la epiglotis sonora. Entonces vamos a decir que es la D. Vamos a decir que es la D, ¿cierto? La P, la B, la T y la D. Seguimos. Miramos que es velar, sorda, entonces decimos que es la K. Y miramos que es velar sonora, entonces decimos que es la G. ¿Sí? La G y la K. La D, la T, la P y la B. Aquí nos quedan muy bien las imágenes. Muy bien, seguimos. Mire qué fonema es este. El labio toca los dientes y es sorda, entonces labiodental sorda, la F, y que toca los dientes, como la podemos ver acá. Y estos son los dientes y este es el labio inferior. Pues toca los dientes. Decimos que es la F.
Aquí el lápiz está a la mitad de los dientes y es sonora, sería la delta, ¿no? La delta. Muy bien. Seguimos con este fonema. Mire muy bien acá qué pasa con este fonema. ¿Qué fonema podría ser? Muy bien, entonces acá tenemos el fonema S, ¿sí? Porque el lápiz está tocando los alveolos. Aquí tenemos un fonema que mire que este es alveolar, entonces este sería palatal. Y es sonoro, el palatal sonoro sería la landa, ¿cierto? Que hace los fonemas de Y o Y. Seguimos con este fonema, ¿sí? Vemos que es palatal y que es sordo. Entonces sería la che. Y palatal sordo sería la che. Y los fonemas palatales, miren la parte del paladar que toca acá también. Y sordo sería la che. Aquí tenemos un fonema bilabial, miren, bilabial, y la cavidad nasal está abierta. ¿Cuál es el bilabial nasal? La M, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos alveolar y está la cavidad nasal abierta, ¿sí? Mire que la cavidad nasal está abierta. Por aquí sale la expiración del aire o de la energía sonora. Entonces, un alveolar nasal sería la N. ¿Sí? Y acá tenemos un palatal y la cavidad nasal está abierta. Sería entonces, palatal nasal sería la ñ, ¿cierto? Sería la ñ de este fonema. Bueno, muy bien. Seguimos con más fonemas. ¿Sí? Decimos que este es alveolar, ¿sí? Lateral. Entonces, este alveolar lateral sería la L. Y este sería otro alveolar, pero este sería la R. ¿Sí? Miren muy bien cómo son los fonemas. Ambos son alveolares, L y R. Miren este velar, que no toca, miren porque no toca la U, el paladar blando. Pero mire con K o la G, que es velar, pero mire dónde se ubica la K, o mire dónde se ubica la G, o la K. Y vamos a mirar dónde se ubica este velar, pero no hace contacto, deja este espacio como un camino. Dejamos un camino, entonces este sería la J, ¿cierto? Sería la J. Este es un vibrante múltiple, toca varias veces, ¿sí? En los alveolos sería la vibrante múltiple, la, la vibrante múltiple R, ¿cierto? Sería este. Muy bien. Y este, que se mete entre los dientes, sería la Z. Lo representamos como teta. ¿Sí? La Z. Bueno, muy bien. Entonces, no se nos olvide mirar bien en esta sesión donde ubicamos bien los puntos y modos de articulación bilabial P, bilabial B, porque este es sordo y este es sonoro. Dental, sordo, T, dental sonoro, D, velar sordo, K, velar sonoro, G, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta. Bueno, sigamos. Mire, el labio toca los dientes, labio dental F, el ápice se mete dentro de los dos dientes, delta,
Cuando el ápice toca la zona alveolar, sordo, ese alveolar sordo, palatal sonoro Y, pero mire, palatal sordo Y, bilabial nasal, sabe la cavidad nasal abierta, vean acá, M, alveolar nasal, miren, N, palatal nasal, ñ, la L, cuando pronunciamos la L, pronunciamos la L, así está el ápice, L. Cuando nosotros tenemos el ápice y toca la zona alveolar sería la R, palatal vibrante simple la R, la J, velar sordo, J, vibrante múltiple, el ápice toca 3 veces, la R, y el ápice va a la mitad de los dientes y es sordo, la Z, ¿cierto? Z. Bueno, muy bien, entonces ese sería el primer punto del taller, este ya lo saben ustedes, porque son del sistema vocálico, están las vocales. Ahora vamos a hacerlo con las consonantes. Bueno, ahorita vamos a mirar bien esta parte de la fonética fisiológica o articulatoria, ¿sí? Bueno, acá tenemos las consonantes. Este punto 4 dice, realiza un análisis silábico de las siguientes palabras. Entonces, por ejemplo, si es vocal, le ponemos B, si es consonante, le ponemos C. Si es vocal, B, si es consonante, C, vocal, consonante, vocal, consonante. Eh, a ver, bueno, sí, tenemos consonante, vocal, consonante, consonante, vocal. Bueno, acá tenemos un error, acá sería consonante. Este sería consonante y este sería vocal, ¿cierto? En 22, como hay un diptongo, ponemos consonante 22, entonces diptongo, N consonante, T consonante y vocal la D, consonante, la O vocal, la S consonante. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, novela? Muy fácil. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, ¿cierto? Miren, muy fácil. Banco, ¿cómo sería banco? Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, miren, muy fácil. Entonces, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal. Mire, república, ¿cómo sería? Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante y la A vocal, ¿cierto? Mire cómo quedaría. Entonces, nos dice, realiza un análisis silábico de las siguientes palabras. Miremos viaje, ¿cómo sería? Viaje sería así. Consonante y la via, entonces diptongo, consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Mire que queda fácil. Miremos, por ejemplo, este otro, lo mismo. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante y sion, diptongo, ¿sí? Entonces debe quedar así, consonante, vocal, consonante, diptongo, ¿sí? Entonces mire que es fácil cómo lo van a hacer ustedes. Efectivo, consonante, perdón,
efectivo vocal, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, ¿cierto? Mire que es fácil hacer el silabeo. Entonces lo van a hacer en este punto 4, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una transcripción fonética, ¿sí? Y la transcripción fonética les vamos a enviar los diferentes transcripciones fonéticas corregidas. Bueno, muy bien, entonces el punto 4, tenemos este punto de fonética, el punto 3, fonética fisiológica o articulatoria. Y ese es el punto del taller que vamos a mirar, vamos a identificar muy bien en las diferentes cavidades eh, cada uno de estos, la anatomía, ¿cierto? No olvide entonces que tenemos acá la cavidad glótica, ¿cierto? Esa es la cavidad glótica, vamos a ver muy bien las cavidades, la cavidad glótica, y también está aquí la laringe, ¿cierto? Donde se ubican las cuerdas vocales. Entonces vamos a ver muy bien esta parte. Bueno, la idea es que en esta sesión, ¿sí? Vamos a trabajar el sistema eh, articulatorio por medio de un estudio de la fonética articulatoria o fonética fisiológica. Entonces, bueno, vamos a mirar todos los órganos que hay, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, aquí la idea es centrarnos en hacer un estudio, ¿sí? De la caja de resonancia o la cavidad supraglótica y de la cavidad glótica, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar. Entonces nosotros tenemos tres cavidades: cavidad infraglótica, cavidad glótica y cavidad supraglótica. ¿Cuál es la cavidad infraglótica? Esta parte, el tórax, ¿sí? Donde están los pulmones, donde está la tráquea, ¿sí? Donde está el diafragma, esa sería la cavidad infraglótica. La glótica sería acá, donde está la laringe, las cuerdas vocales, los cartílagos. Y la cavidad supraglótica sería acá la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo ver las tres cavidades, ¿cierto? La infraglótica sería el tórax, sería este. La glótica sería acá, donde están las cuerdas vocales, y la supraglótica acá, donde podemos ver entonces la cavidad oral y la cavidad nasal. Que ahí está la faringe, ¿sí? Que ahí está la cavidad nasal, las fosas nasales, la cavidad oral, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos identificar las tres cavidades. Esta es la cavidad infraglótica, esta es la cavidad glótica y esta es la cavidad supraglótica, ¿cierto? Supraglótica, la cavidad glótica y la cavidad infraglótica, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en la cavidad infraglótica, ¿cierto? ¿Qué órganos están? La tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma, ¿sí? En la cavidad glótica, ¿qué órganos hay? Pero está la laringe, las cuerdas vocales o el sistema vocal, y la cavidad supraglótica, la cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, es una pared que está debajo de la úvula y se encuentra acá. Esta es la faringe, ¿sí? La úvula, tenemos acá la úvula y filtro. Cavidad nasal sería esta, cavidad nasal, y cavidad oral sería esta, cavidad oral. Entonces acá tenemos las tres cavidades: cavidades supraglóticas, cavidades glóticas y cavidades infraglóticas, que sería el número 3, ¿cierto? Bueno, entonces miremos los órganos de la cavidad infraglótica. El diafragma, ahorita vamos a ver bien el diafragma, ¿sí? Que lo vemos acá. Los pulmones, la tráquea, ¿cierto? Los alveolos, ahorita seguimos mirando bien. Bueno,
Entonces mire cómo es el diafragma, es un músculo que está en medio o que separa, acá el diafragma, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este es el diafragma, ese músculo encargado de impulsar la respiración, ¿sí? Y también es importante para la fonación, aquí nacen los fonemas, en la articulación de cada uno de estos sonidos del lenguaje. Entonces mire cómo es el diafragma, como un paracaídas. Y el diafragma tiene forma de paracaídas y acá está, separando la cavidad torácica del abdominal. Aquí expulsa la energía sonora hacia el exterior del organismo. Mire cómo es el diafragma, ¿sí? Como un músculo que impulsa la respiración. Bueno, vamos a los órganos de la cavidad glótica. En la cavidad glótica, mire dónde se ubica, ¿sí? Entonces, mire lo que tenemos. La epiglotis, ¿sí? Un cartílago o una válvula. El cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿sí? En la cavidad glótica. Entonces lo vemos acá, aquí podemos ver y que este es el cartílago ioides, ahorita la vamos a ver bien, el ioides. Esta es la epiglotis, esta es el cartílago tiroides, cartílago epiglotis o válvula, cartílago tiroides, cartílago cricoides, ¿cierto? Ustedes lo deben seleccionar antes, el ioides, la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. ¿Cierto? Mira acá el hueso ioides, el hueso tiroides y cricoides. No se olvide que estos son los cartílagos, ¿sí? Aritinoides y estos son los cartílagos corniculados, ¿cierto? Este es el aritinoides y este es el corniculado. Y acá tenemos entonces la tráquea, ¿sí? Tenemos la tráquea. Bueno, muy bien, no se nos olvide entonces. Vamos a señalar muy bien. El ioides, véalo acá. La epiglotis de frente y de espaldas. El cartílago tiroides, la placa de la tiroides, ¿cierto? Esta es la tiroides, lo mismo que esta, la tiroides, o cartílago tiroides, el cartílago aritinoides y los cartílagos corniculados, y esta es la epiglotis. Cada uno de estos órganos vamos a identificar. Como lo vemos acá, bueno, están los otros cartílagos que son cuneiformes, que se ven aquí. Mire los corniculados, acá de lado y acá de espalda. Y los aritinoides, que serían estos. Como los vemos acá, los dos aritinoides, porque acá están las cuerdas vocales. Muy bien, la epiglotis, que es la encargada de que la comida, cuando la ingiera, no vaya a bajar por la laringe, sino que la comida vaya por el esófago. ¿Sí? Esa es la función de esta, de la epiglotis. Esa es la función de que la comida no baje por la laringe, sino por la epiglotis. Por acá solamente respiramos y por acá digerimos. ¿Sí? Es acá está el esófago. Acá está el esófago, ¿cierto? El esófago está acá. Y este otro conducto sería la laringe, ¿cierto? Laringe. Bueno, muy bien, ya lo hemos visto bien. Acá mirándolo de arriba hacia abajo, vemos que esta es la tiroides. Vemos que acá se abren las cuerdas vocales por medio de los aritinoides. Mire, los aritinoides son los que abren para que las cuerdas vocales vibren o no vibren, ¿sí? Son estos, los aritinoides. Estamos en la cavidad glótica. Entonces miremos acá bien cómo están las cuerdas vocales. Esta representación virtual de las cuerdas vocales, de la tiroides, de los aritinoides, está acá entonces en esta imagen. Bueno, la epiglotis, tenemos unos cuneiformes, cartílagos cuneiformes, el corniculado, los aritinoides, aquí hay unos músculos laríngeos, ¿sí? En esta dimensión. Entonces, bueno, como lo hemos visto, ¿sí? Ya saben, la epiglotis, los aritinoides, los corniculados, bueno, estos son los aritinoides, el cartílago tiroides, que es este, acá de espalda, el cricoides y la tráquea, ¿sí? Muy bien.
Entonces acá lo podemos ver, ustedes lo van a hacer, donde van a identificar, ¿cierto? No se nos olvide, si lo vemos acá, sería cartílago de epiglotis, ¿cierto? Epiglotis. Epiglotis. Lo mismo esta. Ese sería el cartílago hioides. El hioides. Ese sería el cartílago tiroides. Ese es el cartílago cricoides. Estos son los cartílagos aritinoides y estos serían los cartílagos cricoides, ¿cierto? Sí, ese es el cartílago cricoides, aritinoides y corniculado, ¿cierto? Y esa sería la tráquea, ¿sí? La tráquea. Bueno, muy bien. Entonces acá lo podemos ver, ¿sí? Ustedes lo van a ver en esta presentación, epiglotis, ligamento bioepiglótico, miren acá el ligamento, ¿sí? Mírenlo acá. Hueso hioide sería este, membrana aritinoidea esta, membrana tiroidea, lámina de la tiroides, línea oblicua, prominencia de la laringe, donde uno se toca y siente ahí una punta en la laringe, cartílago corniculado, cartílago aritinoides, ¿sí? Que serían estos, o acá los aritinoides, apófisis muscular, que se ve ahí que salen los, acá en los aritinoides, apófisis bucal, ligamento vocal, ligamento toroepiglótico, lo vemos desde acá, ligamento cricoideo sería este, o acá, cartílago cricoides sería este, o es este mismo, cricoides, articulación cricotidoidea y la tráquea, ¿cierto? La tráquea. Bueno, vamos a las cavidades supraglóticas. ¿Cuál es la supraglótica? Entonces mire todo lo que hay en la supraglótica. Están los labios, los dientes, ¿cierto? El labio, la lengua, los alveolos, ¿sí? El paladar duro, la cavidad nasal, cavidad oral, el velo del paladar, nasolofaringe sería esta parte en la mitad entre la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿cierto? Cavidad nasal, la orofaringe, la faringe sería debajo de la úvula, este conducto. Decimos que esta es la úvula, decimos que esta es la úvula, ¿cierto? La úvula. Ya la epiglotis glotis es de la cavidad, o la nudiada ya sería de la cavidad glótica, ¿cierto? Muy bien, entonces acá lo podemos ver, ¿cierto? La cavidad supraglótica sería entonces acá los labios, los dientes, la lengua, los alveolos, la cavidad, la zona palatal, la zona velar, la úvula, aquí queda la faringe, ¿sí? O nasofaringe sería acá, cavidad nasal, cavidad oral, entonces todo esto sería la cavidad supraglóticas, ¿sí? Cavidad supraglótica. Bueno, muy bien, vamos a mirar el funcionamiento del oído, ¿sí? Y antes de pasar al funcionamiento del oído, me gustaría que lo miráramos por medio de unos videos, ¿cierto? Funcionamiento del oído. Vamos a mirar el sistema auditivo. Vamos a mirar muy bien este sistema auditivo, no se nos olvide. En el sistema auditivo partimos el sistema en tres, ¿cierto? Decimos que este pabellón, que el conducto auditivo sería en el oído externo, ¿sí? Que aquí, bueno, y el tímpano también, que el martillo, yunque y estribo sería el oído medio y que la cóclea de los conductos auditivos sería el oído interno, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar muy bien esa parte del sistema auditivo en los siguientes videos y vamos a mirarlos bien.
Hola, la laringe con respecto al hueso, cartílagos y membrana que la conforman. Este es el hueso hioides, en forma así de hendidura. Por debajo está suspendida la laringe. A la altura de la tercera cervical está el hueso hioides. Este es el cartílago tiroides, que es donde se genera la nuez de Adán en los varones. Esta membrana, la membrana tiroidea, el ligamento que une, y por debajo está el cartílago cricoides, es la única estructura que cierra por detrás. Voy a ir ahora por detrás, eso que está rojo, rosa es la mucosa de la laringe, la voy a sacar para que vean cómo el cartílago tiroides no cierra por detrás. Esta membrana cricotiroidea, además de unir estas dos estructuras, en el caso de una emergencia respiratoria es donde se hace la traqueotomía, o sea, hay una manera de que ahí haya intercambio de aire, que entre y salga aire, si por algún motivo por encima está bloqueada la respiración. Este es la epiglotis, que cierra la vía aérea cuando tomamos líquido o alimentos que van hacia el esófago. Y por último, les muestro los cartílagos aritenoideos, que tienen una función fonatoria, ¿no? Además de respiratoria. Voy nuevamente por delante a la laringe y esto es por hoy. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, aquí miramos el primer video, miremos este segundo video. Miremos este segundo video. Como un sonido de quiebre o ruptura que podemos escuchar en nuestra voz en ciertas frecuencias de nuestra extensión vocal a medida que vamos subiendo. Acá explico lo que sucede muscularmente en la laringe de forma sintética y no explico acerca del fenómeno acústico que sucede. El control diferencial, para lograr que el pasaje no se note auditivamente, se da por una coordinación de dos sistemas musculares laringeos intrínsecos. Lograr esto, si uno no lo domina en el canto, es una de las tareas más difíciles en todo el entrenamiento de la voz. Hay muchos sistemas que cumplen funciones importantes de estabilización y acompañamiento de este fenómeno. Acá voy a mencionar a tres que son muy importantes. Por un lado está el CT, el cricotiroides, este que está acá, que hace que el cartílago tiroides bascule, se mueva. Y por el otro lado está el músculo tiroaritenoides lateral y el músculo vocalis, que forma parte de la cuerda vocal. Entonces, en la zona grave y media de nuestra voz, el músculo vocal se contrae, se llama acople de masa, ¿sí? El tiroaritenoides acompaña esto para ir subiendo en frecuencia. Pero, llegado el momento del pasaje, en esas frecuencias en particular, la dominancia debe comenzar a ser del CT. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es que hay que entrenar al músculo vocalis con su estructura trenzada para que vaya desactivándose gradualmente. El tiroaritenoideo lateral va acompañando este desacople de masa, así se llama, esta relajación gradual, ¿sí?, que realiza el músculo vocal. Entonces, a medida que aumenta el tono del CT, del cricotiroides, la actividad del tiroaritenoides lateral y del músculo vocal disminuyen, aunque sigan activos. Es un trabajo antagonista entre ambos sistemas laringeos intrínsecos. El concepto de pasaje Miremos este tercer video. Giratorio de las cuerdas vocales. La laringe está situada aproximadamente a la altura de la quinta a la séptima vértebra cervical, formada por un esqueleto cartilaginoso parcialmente calcificado,
por la presencia de varios músculos, ligamentos y de un gran revestimiento mucoso que tapiza su interior. Entre los 9 cartílagos que componen la laringe encontramos 3 cartílagos mayores e impares. La epiglotis, cumpliendo su principal función durante el proceso de deglución. Cartílago tiroides, posee forma de escudo y es el más grande de los cartílagos laringios. Y cartílago cricoides, estructura con forma de anillo, situado entre el cartílago tiroides y los anillos traqueales. La laringe además posee 3 cartílagos menores, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Íntimamente vinculado a la laringe está el hueso hyoides, ubicado sobre el cartílago tiroides. En dicha estructura se insertan varios músculos laringios extrínsecos. En el interior de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, 2 músculos como 2 labios horizontales situados dentro de la región glótica. La laringe cumple 3 funciones principales: la respiración, protección de la vía aérea y fonación. El proceso de emisión o fonación corresponde a la producción de sonido utilizando el aire expulsado desde los pulmones hacia el exterior para hacer vibrar las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. La teoría que mejor explica el proceso fonatorio es la teoría mioelástica aerodinámica. En ella se contempla la participación de 2 mecanismos diferentes: el aportado por la elasticidad de los músculos, ligamentos y mucosa, y los fenómenos aerodinámicos que aporta el flujo aéreo efector, que actúa como una fuerza constante, denominada presión subglótica, la que separa las cuerdas vocales, y la velocidad de flujo, que generando una presión negativa en la estrechez glótica, aproxima entre sí la mucosa que cubre las cuerdas vocales. La suma de estos 2 mecanismos hace posible que se produzca el ciclo vibratorio. Partiendo por una aducción completa, la presión subglótica separa las cuerdas vocales, hasta que su grado de elasticidad limita su movimiento hacia afuera. Desde ese punto, la elasticidad actúa invirtiendo el sentido del desplazamiento hacia la línea media, hasta recuperar la posición inicial, produciendo la reducción del espacio entre ambas cuerdas vocales, el incremento progresivo de la presión subglótica, el aumento de la velocidad de flujo que reduce la presión intercordal, la oclusión completa de las cuerdas vocales y, por lo tanto, el inicio de un nuevo ciclo. Esta secuencia de hechos se reitera rápidamente y el número de repeticiones por segundo corresponde a la frecuencia fundamental, tono vocal o F0 de una voz determinada. Bueno, seguimos, miremos este video.
entonces aquí podemos ver, ¿sí?, cómo actúa el diafragma, donde impulsa la energía sonora o la expiración del aire, y con la respiración y con el aire también va la energía sonora, que es la que nos permite articular los sonidos del lenguaje. El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los órganos fonatorios en relación con la sensibilidad auditiva, ¿cierto? Entonces, muy bien, acá podemos ver el funcionamiento de las cuerdas vocales. Y desde esta panorámica, ¿sí?, observamos también que aquí se ve la epiglotis, ¿sí?, acá se ve el cartílago hioides, y acá dentro de las cuerdas vocales, y en las cuerdas vocales ahí está el cartílago tiroides. Los aritinoides y los corniculados son los que permiten entonces que estas cuerdas vocales vibren, ¿cierto? Acá estamos en la cavidad glótica, como ustedes la pueden ver acá, ¿sí? Entonces aquí vemos muy bien el funcionamiento de las cuerdas vocales, y acá vemos la epiglotis, ¿sí? La epiglotis, el cartílago hioides, el cartílago tiroides, los corniculados. Pues acá lo podemos ver. Bueno, este siguiente video es muy importante que lo miremos también. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro.
Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Una membrana de aproximadamente... Bueno, muy bien. No podemos olvidar entonces que el oído lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Acá tenemos el oído externo, donde aquí vemos el cilindro del pabellón, ¿sí? Vemos el conducto auditivo, vemos los cartílagos del oído, y acá, al final del conducto auditivo, encontramos el tímpano, ¿cierto? Ese es el último filtro que llega, que divide el oído medio del oído externo. Cuando escuchamos, la voz llega por medio de ondas sonoras y por medio de una energía física, acústica, aquí en el conducto auditivo, donde la transmite, y después de llegar al tímpano, que es el último órgano del oído externo, ¿sí? Pasamos al oído medio. En el oído medio vemos acá la ventana oval, ¿sí? Vemos los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Martillo, yunque y estribo que generan un movimiento, y acá en el oído medio sería entonces por medio de unos movimientos fisiológicos, de manera fisiológica, si es donde se está llevando la información acústica o la propagación de la voz, ¿sí? Y tenemos, ya pasamos del oído medio al oído interno y está la cóclea, ¿cierto? Cóclea o caracol, donde por medio de biología molecular, que es biología molecular, por medio de estas fibras nerviosas, ¿sí? De manera líquida va a llevar la información, no de forma física o acústica como en el oído externo, no de forma fisiológica como en el oído medio, sino por medio de una información psíquica, ¿sí? A través de las células ciliadas, y que son esos conductos nerviosos, va a llevar la información al cerebro, ¿cierto? Las células ciliadas. Y entonces va a llevar la información al cerebro, ¿sí? Como lo vemos acá. Bueno, muy bien. Ahora pasemos al último video, que también tiene información muy importante. Por medio del sistema respiratorio intercambiamos gases, olemos y hablamos. La emisión de voz se realiza a nivel de la laringe. Este órgano se localiza por debajo del hueso hioides y delante de la laringofaringe y el esófago. La laringe está formada por tres cartílagos impares grandes que se encuentran entre el hueso hioides y la tráquea. El cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Por debajo del hueso hioides, el cartílago tiroideo y el cricoideo forman la pared anterior de la laringe. El tiroideo, conocido como manzana de Adán, son dos láminas anteriores de cartílago hialino, y el cricoideo es un anillo completo más alto en su parte posterior. El cartílago epiglótico tiene su extremo superior en forma de hoja que es libre, mientras que el inferior se articula con la pared posterior del cartílago tiroideo. Cuando la laringe se eleva con cada deglución, esta hoja desciende tapando la entrada a la tráquea. La laringe tiene también tres pares de cartílagos pequeños localizados por encima del cartílago cricoides. Son los aritenoides, corniculados y cuneiformes.
Los cartílagos aritenoides se articulan con la cara superior y posterior del cartílago cricoides. Los cartílagos corniculados se encuentran encima de los aritenoides, mientras que los cuneiformes se ubican más arriba sin contacto directo con los corniculados. Están dentro de la membrana mucosa de la pared laríngea, ayudando a mantener su forma. Las cuerdas vocales son dos ligamentos que se pueden unir cerrando la entrada a la tráquea. Van de la cara posterior del cartílago tiroides hacia uno de los vértices del cartílago aritenoides. Los ligamentos son las cuerdas vocales verdaderas y el pliegue superior de mucosa son las cuerdas vocales falsas. Ellas se separan al producirse la entrada o salida de aire y vibran al emitir la voz en expiración. Entre los cartílagos se insertan músculos que ayudan a regular el espacio entre las cuerdas vocales, a la vez que las tensan o relajan para una adecuada generación de la voz. Los ligamentos, cartílagos y músculos se hallan recubiertos de una membrana mucosa. Durante una laringoscopía o intubación endotraqueal se deben reconocer la lengua, las cuerdas vocales verdaderas que limitan la rima glottidis u orificio de entrada a la tráquea, las cuerdas vocales falsas y los cartílagos aritenoides, corniculado y epiglótico. Bueno, muy bien. Entonces, sí podemos ver, ¿sí? Podemos ver entonces que vimos las cavidades infraglótica, donde está el tórax, los pulmones, el diafragma, los alveolos, los bronquios, la tráquea. Tenemos la cavidad glótica, la laringe, y la supraglótica, la cavidad oral y nasal. Ahora miremos el funcionamiento del oído, ¿cierto? Acá podemos ver, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, que tenemos entonces el pabellón. Vamos a mirar ahorita muy bien esos órganos que están en el oído externo. Entonces, mire, esta parte se llama hélix. Esta otra parte de la anatomía del oído, que está más adentro del cilindro, antihélix, antitrago, ¿sí? Esta superficie que se ve acá. Esto que parte que parece que colgara es el lóbulo, adentro del conducto auditivo. Esa superficie también antes del conducto auditivo es tráquea y la concha, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta las diferentes partes del oído, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos entonces el conducto auditivo, el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo, la ventana naval y la cóclea o caracol, ¿sí? Bueno, entonces el oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, ¿cierto? Acá lo podemos ver, el oído externo sería el externo. Este es el oído, sería el oído medio. Ese sería el oído medio y ese sería el oído interno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál está acá? Entonces está el hélix, el pabellón, ¿sí? El conducto auditivo. Tenemos entonces el último órgano que está del conducto auditivo, ¿sí? Que es el tímpano, listo. Hasta ahí el oído externo, oído interno, oído medio, martillo, yunque, estribo, ventana oval, y oído interno, la cóclea y los nervios auditivos, las células ciliadas que están dentro de la cóclea. Entonces, bueno, muy bien, miremos acá cómo podemos ver el conducto auditivo, el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo, cómo podemos ver la cóclea, ¿cierto? Y lo separo en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? Entonces miremos el oído externo, ¿sí? Toda esta parte es el oído externo.
como lo dijimos, la hélix, antihélix, antitrago, ¿sí? El óvulo, lo que cuelga, el trago, la concha y el conducto auditivo, ¿sí? Bueno, entonces acá lo podemos ver. Muy bien la anatomía que vamos a mirar. Bueno, sí, conducto auditivo. Acá podemos ver martillo yunque estribo, la ventana oval, la cóclea. ¿Sí? Aquí lo vemos mejor el tímpano, ¿sí? Bueno, el oído medio. Entonces está tímpano, martillo, yunque, estribo y ventana oval. Mira, acá tenemos entonces el tímpano, es el tímpano, ¿cierto? Acá está el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Acá los vemos. Muy bien. Y acá sería en el oído interno la cóclea, ¿sí? Acá lo vemos muy bien la división, ¿sí? El tímpano, martillo, yunque, estribo, cóclea. En el oído interno entonces vemos la cóclea y los nervios auditivos, las células ciliadas. Sí, acá la cóclea ya. ¿Dónde está? La cóclea. ¿Qué pasa? La información ya por medio de biología molecular o por medio de las células ciliadas, por medio de esos conductos auditivos nerviosos. Acá podemos ver la cóclea. Y las células ciliadas donde pasa la información. Sí, acá. Entonces vemos muy bien. Entonces, bueno, en el taller, ustedes lo que van a hacer es, en esta imagen que tenemos del taller, ustedes van a ubicar los diferentes órganos como los vemos acá. Van a separar entonces cuál sería los órganos del oído externo, los órganos del oído medio y los órganos del oído interno como lo vemos acá. Y acá vemos muy bien el pabellón, el conducto auditivo, ¿sí? En el oído interno está el tímpano, martillo, yunque, estribo, ¿sí? Vemos entonces acá los nervios auditivos, la cóclea. Entonces, bueno, en esa imagen que hay en el taller, como lo vemos acá, es donde ustedes van a dar esa información, ¿sí? Bueno, muy bien, compañeros, entonces esa es la idea, ¿sí? Y acá pongamos cada uno de los órganos. Entonces aquí está el que pabellón, miremos, ¿cierto? Pabellón, ¿sí? Acá tenemos la hélix. Entonces vamos a buscar bien, acá tenemos que el conducto auditivo, aquí tenemos que el tímpano, acá tenemos la cóclea, eso, la cóclea, ¿sí? Eso, martillo, yunque, estribo, ¿cierto? Martillo, yunque, estribo. Bueno, entonces vamos a identificar. Y lo mismo acá, vamos a identificar entonces los cartílagos, la epiglotis, cartílago y oides, ¿sí? Cartílago tiroides, cricoides, tráquea, aritinoides, corniculado, ¿cierto? Vamos a identificar muy bien cada uno de estos puntos que hay en esta parte del taller. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, esa es la idea de que hayamos entonces conocido, ¿sí? La anatomía de cada una de las cavidades infraglótica, glótica y supraglótica y las partes del sistema auditivo, donde está el oído, que se divide en oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? Entonces, bueno, hay dudas, ¿sí? Como me lo habían manifestado previo a la clase,
con ese taller número 4 las vamos a aclarar sin ningún problema en la sesión siguiente. Vamos a aclarar las dudas que tenemos con cada uno de las preguntas que están acá. Y la idea es que entonces trabajemos con este taller número 5, donde este punto del 1, ustedes ya lo conocen, el punto 2 lo hemos visto ya, esta es la segunda clase, varias clases, donde miramos la anatomía de la cavidad glótica, ¿cierto? Esta es la cavidad glótica, y el sistema, ese sería el sistema auditivo, ¿cierto? El sistema auditivo. Aquí este es un tema nuevo donde vamos a mirar bien cada uno de los fonemas del sistema consonántico. Y por último, bueno, este tema de vocal consonante o con base en este ejemplo, como lo hicimos acá. Y por último, pues, hacer una transcripción, ¿cierto? Jóvenes se unen a campaña para cuidar. Ya sabe que iniciamos con corchete, entonces decimos jóvenes, ¿sí? Tilden la O. Jóvenes, tilden la O, jóvenes. Dice, se unen a campaña, entonces, jóvenes, sonorizo la S, se tilden la O, unen, doble nasalización porque estoy en medio de dos nasales, ¿cierto? Jóvenes, nasalizo la E, se unen, tilden la U, unen, la campaña estaba nasalizada porque decimos se unen a campaña y a campaña. Tilden la A, campaña, nasalizo la A, nasalizo la A porque están sílaba con la nasal, tilden la A, campaña, entonces tilden la, perdón, nasalizo la A, nasalizo la A de K y la A de ña, campaña, campaña, para cuidar escenarios deportivos, campaña, seguimos, para, tilden la A, para cuidar escenarios deportivos, para cuidar, entonces ponemos aquí, ¿cierto? El diptongo neutro, cuidar, tilden la A, cuidar, escenarios, sonorizo la S, escena, tilden la A, nasalizo la escena, escena, escenarios, pongo el diptongo, ¿cierto? Con cerrada más abierta con iota, escenarios, deportivos, escenarios deportivos, como sigue una D, esta S se dentaliza y se sonoriza, ¿cierto? De deportivos, dentalizo la R porque es antes de T, deportivo. Antes de T, tilden la I, deporti, y beta porque va entre vocales, deportivos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿sí? Jóvenes, bueno, acá no va la tilde sería estos puntos, como porque nos ha enseñado a tildarlo en la ortografía. Bueno, jóvenes, ya saben cómo ponemos la J, tilden la O, beta, nasalizo la E, sonorizo la S, tilden la O en unen, doble nasalización, nasalizo E, campaña, nasalizo la A, mire cómo pongo la Ñ, para, tilden la A, cuidar, pongo el diptongo neutro, tilden la A, cuidar, escenarios, una sola S, sonorizo la S, escenarios, nasalizo la A, el diptongo, la S antes de la dentalizo y sonorizo, la R va antes de T dentalizada, tilden la I y beta porque va entre dos vocales deportivos. Entonces, bueno, acá arrancamos, ¿sí? Con el impulso para este taller número 4, ¿sí? Que vamos a aclarar las dudas la próxima sesión. Bueno, en este taller número 5 teníamos la transcripción, ¿cierto?
Y acá en el taller número 4, ¿sí? 7 destinos colombianos para viajar en paz. Bueno, también tenemos la transcripción fonética. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner 7. 7 con diptongo y tilde en la de 7 destinos. Van 3 vocales, pongo la delta. Destinos, tilde en la I, dentalizo la S. Destinos, 7 destinos. Colombianos para viajar en paz, 7 destinos. En la M, nasalizo la O, colombianos. El diptongo, Toyota, tilde en la A, colombianos. Nasalizo la O. Bien, la O, nasalizo la O, colombianos. A ese. Tilde en la colombianos, aquí tengo un diptongo. Colombianos para viajar en paz. Para viajar, entonces la beta, porque están 3 vocales, así está el diptongo, dejemos mejor la A, viajar, en la A, viajar. Como esta N está antes de una P, esta N se convierte en M, ¿sí? Para viajar en paz, y la ponemos con S, ¿cierto? Entonces acá arrancamos con un impulso también para hacer esta transcripción fonética, ¿cierto? Muy bien, compañeros, entonces, de eso se trata la sesión de hoy, ¿sí? La sesión que va de 6 de la tarde a 8 de la noche, de que hayamos mirado estos videos, de reconocer las 3 cavidades, supraglótica, glótica, infraglótica, o en el orden infraglótica, glótica y supraglótica, mirar esas imágenes donde se ven esos nuevos sistemas o esos nuevos fonemas, mejor, vimos los fonemas del sistema vocálico, ahora miramos los fonemas del sistema consonántico representado en esas imágenes o esas radiografías, ¿sí? Y también miramos la anatomía de las 3 cavidades, de la laringe y también del sistema auditivo. Entonces, claro, ese taller que sigue, que vamos a partir del próximo miércoles a trabajarlo, ustedes puedan ver esta explicación y desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces esa es la sesión que tenemos por hoy. Les deseo una feliz noche, que estén muy bien, hasta luego.